Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología de haberme invitado y además de poder convivir aquí con mis amigos hepatólogos. El día de hoy me encomendaron la plática. Levanten la mano, ¿cuántos han detectado hepatitis C? Ed Enrique. Ok, eso es interesante. Vamos a hablar de la hepatitis A y la hepatitis C. Vamos a ver las similitudes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pues reconocemos que el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis C son los principales causas de hepatitis viral aguda a nivel mundial y principalmente en los países en desarrollo. Estas infecciones están asociadas a higiene pobre, en particular agua contaminada y algunas áreas de sanidad inadecuada, como lo conocemos en todos los países del tercer mundo y como vamos para el quinto mundo. En los países industrializados, la hepatitis C se detecta en forma esporádica, por lo que también allí tratamos de buscar factores de riesgo y no los encontramos. Y se estima aproximadamente 1.5 millones de nuevos casos de infección del virus de la hepatitis A y en la tercera parte de la población están infectados por virus de la hepatitis C. Si nosotros cuando estábamos en la escuela de medicina se nos mencionaban el virus de la hepatitis A, vemos que pues, es un marco amplio, único, que es un picornavirus de aproximadamente 27 a 32 nanómetros. Solamente el humano y los primates es el huésped. Se puede estar estable en un pH bajo y este virus se inactiva en altas temperaturas, en formalina o en la cloración. Sabemos que el agua contaminada, los alimentos, son pues los principales causantes del problema. Se han detectado experimentalmente en el estómago, en el intestino delgado y en grueso. Se han detectado el virus, pero donde se lleva mayor a cabo la replicación viral es en el hígado y va a presentarse a través de la circulación enterohepática para tener salida hacia las heces. De alguna manera sabemos que nuestro país tiene una alta prevalencia, como todos los países de Sudamérica, África y Asia, y que es un problema de salud pública, y tratando de revisar la literatura mexicana, dentro de las causas más frecuentes que se encuentran de hepatitis viral, es un análisis de registro del Sistema Único de Información, encontraron que el virus de la hepatitis A es más frecuente que los otros tipos de hepatitis viral. Entendiendo que este virus tiene varios genotipos, tratando de identificar, hay pocos estudios, pero se ha demostrado que en México el genotipo más frecuente es el genotipo 1A, donde lo estamos demostrando, y que realmente sabemos que existen varios genotipos y que esta enfermedad va a presentarse con un periodo de incubación de aproximadamente 30 días, en donde primeramente vamos a tener el antígeno del virus A en el excremento, posteriormente vamos a presentar la sintomatología y elevación de las enzimas del hígado y la formación de anticuerpos a IgM. Y claro que cuando se resoluciona el problema se van a formar anticuerpos de virus a IgG. Esto es muy importante. Si ustedes están sospechando en un virus de la hepatitis A aguda, es importante que pidan IgM, porque muchas veces les reporta el laboratorio IgG y sabemos que gran parte de nuestra población tiene anticuerpos positivos, calculamos entre el 70 al 80% ya tienen los anticuerpos. Entonces, de alguna manera,
entendemos que la representación del virus de la hepatitis A se puede presentar en forma nictérica, muchas veces no presenta síntomas clínicos, y claro que cuando van avanzando la edad, cuando ya tienen más de 6 años o en las personas adultas, van a presentar ictericia. Se puede comportar en una forma colestática, que es sumamente errada, y también podemos tener prolongación del tiempo del virus de la hepatitis A con sintomatología. Se ha encontrado hasta 6 meses, pero sigue siendo aguda. También se puede representar recaídas, o sea, el paciente mejorar la sintomatología, disminuir los niveles de la aminotransferasa y de repente tener una recaída. Y cuando tienen la recaída, entonces aquí muy importante medir el antígeno en excremento, y eso nos indica que aproximadamente después de 3 a 6 semanas encontramos entre 3 al 20%. También se han demostrado manifestaciones extrahepáticas en piel, hematológicas, con hemólisis, pacientes con problemas renales, pancreatitis o neurológicos, que son raras pero se pueden presentar y también pueden desencadenar posteriormente, después de tener un cuadro de hepatitis, una hepatitis autoinmune. Y claro que hay que reconocer que la hepatitis A puede presentar falla hepática fulminante. Con el advenimiento de la vacuna se vino a modificar la historia natural de esta enfermedad. Cuando salieron los dos laboratorios, el de Merck y Smilan Bichan, sacaron Abrix y Bacta, demostraron que la eficacia de la vacuna era excelente, arriba del 94%, lo cual actualmente tenemos en unos estudios recientes nos demuestran que estas vacunas son bastante efectivas y que tienen resultados excelentes y que vamos a tener una memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica que vamos a tener del virus de la hepatitis A por más de 20 años. Entonces, de alguna manera, hasta la fecha no existe ningún tratamiento sobre la hepatitis A. Lo único que podemos predecir que hay que dar nomás tratamiento sintomático, pero no existe hasta la fecha ninguna indicación, y claro que el comportamiento es autolimitado y es agudo y se resuelve en semanas. Tenemos también cuáles son los factores asociados a no responder a la vacuna. La disminución en la concentración de anticuerpos, administración concurrente de la inmunoglobulina, aunque cada día es más escasa, no la encontramos, la presencia de transferencia pasiva de anticuerpos de la madre en pacientes de edad avanzada mayores de 40 años, los que tienen enfermedad crónica hepática. Es algo muy importante que a todos los pacientes que tengan enfermedad crónica hepática por virus B o por virus C sean vacunados por el virus de la hepatitis A. Y también se puede disminuir la seroconversión en los pacientes infectados con HIV o grado de inmunosupresión cuando están inmunosuprimidos esos pacientes y que son sometidos a trasplante hepático. La hepatitis C fue identificada en 1982, una muestra epidémica en Nueva Delhi, fueron más de 30,000 casos. Se denomina E por sus características: transmisión entérica, fecal-oral, epidémica, puede presentarse en forma aguda y crónica, que eso es lo interesante que no tiene la hepatitis A, y es la única hepatitis vírica con reservorio en animales. Entonces, de alguna manera, nosotros presentamos que cuando empezaron a estudiar este virus, se presentaron voluntarios humanos que dieron la muestra de excremento y sangre. En el día 37 presentaron náusea, fiebre, dolor abdominal. En el día 43 presentaron ictericia, elevación de las aminotransferasas, y fue la sintomatología por un periodo de 25 días. En estos pacientes, por medio de la microscopía electrónica en fase aguda, se mostraron las partículas en 34 nanómetros. Entonces vemos que el virus hepatitis C es hepatotrópico, tiene varias proteínas, una parte no estructural y otra parte estructural, en donde vemos que la proteína ORF1 es la principal que nos va a dar la replicación viral,
y claro, tenemos otra que está en el capside y otra fosfoproteína que requiere de la secreción de la partícula. Es muy similar el comportamiento en la patogénesis de la hepatitis A. Entonces, si nosotros tratamos de comparar, pues el promedio de días de periodo de incubación es mucho menor que en la hepatitis C, que en la hepatitis A que en la hepatitis C. La mortalidad es mayor en la hepatitis C, pero aquí no tenemos cronicidad en la hepatitis A, el tamaño es más grande del virus de la hepatitis C, el genoma es de 7.1 y 7.2, muy similar. La diferencia es que esta es una sola poliproteína y esta tiene 3 poliproteínas, y el título en heces lo vamos a encontrar muy similar al virus de la hepatitis A. Sabemos que el huésped son los humanos y es amplio en los pacientes que tienen hepatitis C. Sabemos que se han demostrado brotes esporádicos en México, África y Asia, y que la hepatitis C se ha dividido en dos sectores. Uno, hepatitis epidémica, en su mayoría autolimitada. Existen grandes brotes en países de desarrollo a través de contaminación del agua, muy similar a la hepatitis A, principalmente por ingesta de agua contaminada. La hepatitis C autóctona, principalmente aguda, autolimitada, zoonosis, o sea, transmitida por alimentos contaminados o particularmente carne cruda, y el curso crónico de estos pacientes se puede presentar en las personas inmunocomprometidas, o muchas veces es difícil diagnóstico cuando tenemos el diagnóstico de daño por drogas, y eso lo voy a explicar posteriormente. Entonces, la distribución en México, el genotipo principal es el genotipo 2 del virus de la hepatitis C, y hay unos estudios en México de la hepatitis C. El doctor Echeverría encontró que la mayoría de los casos eran subclínicos, no se informaron casos de hepatitis fulminante, y existen brotes epidémicos que se presentaron en México, que se presentaron a finales del 89, en donde fue en Huitzila y en Telistac, donde encontraron un buen número de pacientes, donde encontraron posteriormente que los estudios moleculares eran un genotipo 2A. Entonces vemos lo interesante que los genotipos 1 y 2 son infectados en humanos, en cambio son de endemia alta. Los de endemia baja pueden ser en animales que pueden desarrollar hepatitis aguda esporádica, como ya lo había comentado, y hepatitis crónica. Ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, epidemias de hepatitis C. Vemos en Nepal, en India, en Bangladesh, y lo que demuestra casos de embarazadas donde la mortalidad es mayor en las embarazadas que en el virus de la hepatitis A. Y claro que esta hepatitis aguda en los países subdesarrollados se presenta más en adultos jóvenes, varones, con una tasa de mortalidad entre el 1 al 15%, y el problema viene en las embarazadas, donde tiene una alta mortalidad hasta el 19%, y claro, tiene una alta tasa de prematuridad y mortalidad perinatal. Se presenta habitualmente en pacientes jóvenes, menos de 25 años, más frecuente en el tercer trimestre del embarazo, y habitualmente es su primer embarazo en las mujeres. El genotipo 3 y 4 se presenta en los países desarrollados. La fuente principal son los alimentos, la zoonosis, excepcionalmente en pacientes con trasplante o que son sometidos a transfusiones. El RNA se ha encontrado en múltiples animales como conejos, jabalíes, cerdos, y claro, los factores de riesgo, y eso hay que tener mucho cuidado, y que la ingesta de carne cruda, ingesta de salchichas caseras, ingesta de carne de caza o manipulación de la carne. Entonces, de alguna manera es importante reconocer que nosotros tenemos una infección silenciosa que se recupera, podemos tener una hepatitis aguda que se recupera, pero podemos desarrollar una hepatitis fulminante. Se ha tratado de investigar y se ha encontrado algunos mecanismos como la expresión de niveles de progesterona en las pacientes embarazadas que podían presentar más posibilidades de tener hepatitis fulminante.
Además, podemos tener hepatitis crónica y en esto se ha encontrado en los niveles de inmunosupresión y el tipo de inmunosupresión que se tenga y que estos pueden desarrollar cirrosis con el tiempo. Entonces, tenemos manifestaciones del virus de la hepatitis C, tenemos manifestaciones hematológicas, manifestaciones musculares y las principalmente van a ser las manifestaciones neurológicas, encefalitis, ataxia, neuritis branquial y manifestaciones renales. Tratando de investigar las manifestaciones neurológicas, este es un estudio de Camar, donde estudian 126 pacientes aguda y crónica que tienen en 2 hospitales, en Francia y en Inglaterra, donde encontraron síntomas neurológicos en el 5.5%, donde encontraron polirretinopatía inflamatoria, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis o miopatía proximal y ataxia. Hay otro estudio retrospectivo francés donde se estudian 14 pacientes donde encuentran alteraciones como mononeuritis múltiples, ametrófia neurálgica, meningoradiculitis o neuropatía desmineralizante aguda, y claro que estos hay que tener en cuenta. Si nosotros tenemos manifestaciones neurológicas y además alteraciones de las pruebas funcionales hepáticas, hay que investigar el virus de la hepatitis C. ¿Cuál es el mecanismo? Se ha mencionado que el mecanismo directo se ha mostrado en la mononeuritis múltiple, en la meningitis o cuando no hay secuela, pero cuando la sintomatología persiste o hay Guillain-Barré o hay amiotrofía neurálgica, entonces habitualmente son mediadas por inmunológicamente el daño. Entonces los casos crónicos se han reportado en casos reportes, se documentan persistencia, la elevación del virus, hepatitis crónica diagnosticada por biopsia, en los pacientes que tienen trasplante de hígado y riñón, quimioterapia en pacientes con cáncer o los pacientes co-infectados. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y uno de los cuestionamientos que nos hacemos si realmente los pacientes que no están inmunosuprimidos van a desarrollar hepatitis crónica, ¿no? Entonces, de alguna manera, el diagnóstico más importante en pacientes inmunocompetentes es si tiene IgM negativa, no hay infección reciente, entonces estos pacientes hay que hacerles el RNA para hacer la comprobación si hay infección. También en los pacientes inmunocomprometidos, donde tienes IgM negativo, es importante hacerles el RNA para nosotros comprobar si hay infección reciente o activa y darle seguimiento con RNA para nosotros valorar a estos pacientes. Entonces, la hepatitis crónica, hay reportes de casos, vemos una serie de 14 casos, 2 casos de hepatitis crónica después de un trasplante de órganos, y eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes que manejan, que están en trasplante, estar vigilantes a que no tengan el virus de la hepatitis C. Entonces, realmente esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos un paciente con hepatitis C en el occidente, muchas veces nos podemos confundir en pacientes que tienen inducción a drogas, herbolaria o una hepatitis viral atípica que puede ser por citomegalovirus o por Epstein-Barr o descompensación aguda de una enfermedad crónica, que ya hay casos reporte, en colecistitis aguda, cetopatitis no alcohólica y daño agudo de no causa determinada. Entonces, donde se ha demostrado el papel de la prueba de hepatitis en un estudio retrospectivo que se sospechaba daño por drogas, demostraron que el análisis formal de casualidad de 47 de 69 pacientes, el virus de la hepatitis C negativa eran 19 de 47 y 47 eran virus de hepatitis C positivo y no tenían daño por droga. Los casos más comunes eran en hombres, menos frecuentes en presentación en noviembre y diciembre, y tenían alteraciones de las enzimas ALT y las bilirrubinas. Estos pacientes no tenían historia de viaje. El diagnóstico no es seguro sin la prueba del virus de la hepatitis C, que eso les quede bastante claro. Hay otro estudio que es el Dealing Network, donde estudian 50, tenían
anticuerpos del virus IgG, o sea, el 16%, 9 tenían anticuerpos a IgM, el 3%, y 4 tenían el virus RNA, y todos eran de genotipo 3. Eran mayores de 65 años y ninguno de los 9 no habían viajado a áreas endémicas. En la revaloración de los casos eran debido al virus de la hepatitis C y no era secundario a las drogas. Entonces, de alguna manera, el pronóstico de estos pacientes, en la mayoría de los casos, es una infección autolimitada. Peor pronóstico en los pacientes en países desarrollados, como en Europa y Estados Unidos, en los pacientes que tienen más de 40 años o que tienen una enfermedad hepática previa, y su mortalidad, cuando los pacientes tienen un daño hepático crónico y tienen una agudización, la mortalidad es bastante alta, y habitualmente la cirrosis previamente no está diagnosticada a pesar que hayan ingerido alcohol, y principalmente son el genotipo 1 y 3. El virus de la hepatitis A muestra la vacuna, se ha mencionado mucho, pero solamente existe la vacuna china. Nosotros no tenemos la vacuna, donde han demostrado que cuando los pacientes se vacunan hay 0.3 casos por 10.000 personas al año y 2.1 casos por 10.000 al año, pero solamente están basadas en el genotipo 1 y no hay datos en cirróticos, inmunosuprimidos o ancianos. Entonces, realmente el mensaje para llevar a casa sigue siendo un problema de salud pública en los países subdesarrollados, la hepatitis. La hepatitis A se autolimita en la mayoría de los casos. Se corre riesgo tanto en la hepatitis A en la A, en los pacientes de mayor edad. Se recomienda la vacuna, innegablemente. Número creciente vamos a ver de pacientes infectados por el virus C. La alta morbilidad y mortalidad en los pacientes por virus C, en pacientes con enfermedad crónica y en embarazadas en hepatitis C y que pueden desarrollar cirrosis, y también se han reportado también en pacientes trasplantados de riñón y hígado, y la mortalidad es más alta en los pacientes que tienen virus de la hepatitis A que en los pacientes que tienen virus de la hepatitis A. Muchas gracias.